Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra entrega más de En torno a una mesa, miradas diversas. Hoy vamos a hablar del trabajo en educación afectivo-sexual y también en respeto a la diversidad. En el panel de expertos tenemos a dos personas que llevan colaborando a través de sus entidades un tiempo, como 3 años, con el museo. Tenemos a Juan Madrid, que es médico y director del Centro Joven del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. No sé si quieres añadir algo más. No, está bien. Soy mayor, así que seguro que el currículum es más amplio, pero para el debate es suficiente. Muy bien, pues luego vamos a presentaros a la otra persona que va a estar con nosotros también, pero luego hablaremos de Centro Joven, de la labor que hacéis desde Centro Joven, que siempre nos ha parecido muy importante, y también de los proyectos que estamos haciendo de manera conjunta, también con el Museo del Prado. ¿Mm? Y también tenemos a Emeterio. Emeterio es presidente y fundador de la Fundación EDIG. EDIG son hogares de acogida para jóvenes víctimas de LGTB-fobia. Buenas tardes, Emeterio. Hola, buenas tardes. Me parece muy bien lo de hogares, pero tenemos dos, con lo cual efectivamente lo has dicho perfectamente, pero son dos. Bueno, dos Dos hogares hogares de que acogida. yo espero que con la labor que hacéis y que hemos ido conociendo a través de los años puedan ir siendo más, porque creo que ocupáis un espacio muy necesario en la ciudad y cubrís un nicho que era necesario también, ¿no? Había una necesidad de un espacio como el que vosotros, o unos espacios como los que vosotros habéis creado. Eso es lo que tratamos de hacer. Efectivamente, hace 5 años no existía en España ningún espacio como el que nosotros creamos. Afortunadamente, ahora otras ONGs se han dado cuenta efectivamente de lo que habíamos hecho, de lo que estábamos haciendo y de la necesidad que había en bastantes casos, y ahora hay más pisos de acogida para este tipo de personas como tenemos nosotros. Emeterio, ya que estamos hablando contigo, cuéntanos un poco qué es la Fundación EDIG, cómo surge y cuál es, aparte de lo que ya hemos hablado, el espectro, las acciones que cubrís. Bueno, surge porque considerábamos que, bueno, en primer lugar, mi marido y yo entendíamos que nos había ido bien en la vida y queríamos crear algo para devolvérselo a la vida, ¿no? Entonces, qué mejor que todavía existían personas LGTBI que en nuestro país estaban todavía, sufrían, y jóvenes. Entonces pensábamos que podíamos ayudarles y vimos que efectivamente no existía este tipo de hogares para ayudarles y creamos un hogar para 8 personas con la idea efectivamente de estas personas jóvenes fundamentalmente, para simplificar, son 3 perfiles: jóvenes que cuando cumplen 18 años o cuando a partir de los 18 años o los echan de sus familias, de sus casas, o ellos no pueden más lo que han sufrido o lo que están sufriendo y se marchan. También para las personas jóvenes con violencia intragénero, y luego para personas de otros países que realmente les va o la cárcel o la vida simplemente por ser una persona LGTBI y que están pidiendo asilo aquí, y que, bueno, que efectivamente el sistema de asilo afortunadamente por lo menos funciona bastante bien, pero hay una fase que es antes de que les puedan ayudar el sistema, porque realmente están en la calle o en riesgo de calle porque sus medios económicos para escaparse de su país son escasos. Esto es lo que pretendíamos hacer, esto es lo que hacemos, y para nosotros lo más importante es un programa, es decir, no solamente es darle alojamiento, comida y un lugar donde estar, digamos, seguro, sino también un programa de ayudarles. Casi todo lo hacemos con voluntarios, ayudarles desde el punto de vista psicológico, si aquellos que lo necesitan, también en la parte cultural, con Thyssen, que les encanta cuando pueden ir a escuchar tus explicaciones de algunos de los cuadros, y cualquier cosa que les pueda ayudar a ellos
realmente a empoderarse y a poder salir, como han salido ya en estos 5 años casi 100 personas, no, más de un poco, 104 personas en que han vivido, han vuelto otra vez, digamos, a ser ellos, a ser personas simplemente libres y felices. Y eso es lo que tratamos de hacer y lo que hacemos. Mi experiencia con vosotros, lo que hemos constatado es que formáis, aunque con mucho apoyo de voluntariado, también tenéis un equipo multidisciplinar donde hay psicólogos, educadores y donde se le da apoyo a estas personas en cualquier área de la vida o de reconstrucción o de reforzamiento, de construcción de su propia autonomía vital, ¿no? Y también se les ayuda en ese proceso de elaboración de unas experiencias que muchas veces son traumáticas. Y esas actividades un poco las hemos diseñado o codiseñado con algunos de los profesionales de vuestro equipo, como Jason o como Mayan o como algunos de los voluntarios que nos suelen acompañar también en las actividades. Así es, Alberto, eso es realmente importante. Es decir, que estas personas cuando llegan como he estado comentando y de los lugares que estoy comentando, y lo importante es que ese programa les pueda ayudar a todo desde el punto de vista de ese crecimiento personal, de esa seguridad personal en ellos mismos, de que ellos son personas como cualquier otra de las personas que vivimos en este planeta y que por tanto ellos tienen que, alguien les ha machacado, pero ellos tienen que rehacer su vida y eso es lo que tratamos de que lo hagan. Afortunadamente, como has dicho, con todo ese tipo de profesionales voluntarios, porque nuestros medios son escasos, pero les están aportando todo eso, les estamos aportando con ellos todo eso para que efectivamente puedan crecer desde todos los puntos de vista y desde el punto de vista también laboral. Es decir, tratar efectivamente de que esas personas, lo que tú has dicho, pasen lo que han vivido, digo trauma porque es trauma, lo que pasa es que a veces ha sido un trauma muy largo y que puedan volver a ser personas con con todos su fuerza y con todas sus ganas de luchar y de ser felices y de eso es lo que se trata, ¿no? Quería empezar contigo porque creo que esto nos pone justo en la tesitura de hablar de la necesidad de un espacio como Centro Joven, de la importancia de la educación afectivo-sexual y de respeto a la diversidad desde las etapas escolares, donde muchos de estos jóvenes de los que hablamos ya han empezado a sufrir bullying, acoso, tanto en sus espacios de amistad o de comunidad como dentro de los centros escolares. Por eso, Juan, me gustaría que nos hablaras de esos programas, que nos hablaras del Centro Joven, que tiene una larga, muy, muy larga trayectoria, que cumplís lo que yo conozco, una función imprescindible en la educación de los jóvenes de Madrid y del centro de Madrid, de los institutos del centro de Madrid, y que nos hablaras un poco de un espacio bastante más grande del que hemos hablado hasta ahora, que es Centro Joven y de toda esa red del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, fíjate que yo creo que sería bueno como encuadrar todo esto, más que en un marco de recursos o de educación sexual, en un marco de derechos, ¿no? Quiero decir, a mí me parece que es lo fundamental. Es decir, es que si no hay un marco de derechos, ya todo lo demás se queda un poco al albor. Hay una ley de salud sexual y reproductiva de 2010 que prácticamente no se ha desarrollado, igual que hay una ley de salud pública de 2011 que tampoco se ha desarrollado y mira los efectos que estamos sufriendo, ¿no? Es decir, cuando no hay una estructura que de alguna manera transversaliza todas las acciones que se puedan hacer desde todos los sectores, ya desde ahí todo va a ser como pequeños parches, unas cosas mejor, unas cosas peor, pero yo creo que es importante que haya un marco y en ese sentido creo que por lo menos parece que en España sí hemos dado pasos importantes. Yo creo que tenemos una legislación, no sé, Meterio me podrá confirmar, digamos, amplia, buena en la Comunidad de Madrid. Hace unos años hay una específica sobre el tema para todos los delitos de odio y el tema contra la homofobia, etc. Entonces, bueno, lo primero, que haya un marco de derechos, ¿no? Incluso dentro de los marcos de derechos que también son importantes,
todo lo que es también la transversalidad de lo que tiene que ver con la interculturalidad y con las políticas de género. Es decir, hay que crear marcos globales para que desde ahí nos colocamos nosotros, ¿no? Y nos colocamos como un recurso dirigido a los adolescentes y jóvenes. Nosotros estamos desde los 12 a los 24 años, dando prioridad siempre a los menores de 20, que son los más vulnerables, porque siempre, por muy vulnerable que seas, si eres más adulto, siempre vas a tener más recursos, más posibilidades que cuando tienes una edad que todavía no tienes ni la experiencia a veces del mundo, ¿no? Entonces, precisamente nosotros cuando empezamos, antes incluso del Centro Joven, en 1995, tuvimos 3 años esperando un, digamos, informe jurídico que planteara la posibilidad de la atención a los menores en unas condiciones de autonomía. Pues fíjate si eso es importante, porque claro, ¿qué es lo que pasa con los adolescentes? Que no se les atiende prácticamente en ningún sitio como personas. Tienen que ir siempre como, digamos, acompañados de sus tutores, padres, etcétera, ¿no? Entonces eso genera una barrera muy grande, ¿no? Bueno, lo importante es que nosotros hemos generado un dispositivo que claramente funciona, que es adaptarnos a las características de los adolescentes, no considerarles ni grupo de riesgo, ni grupo prioritario, no. Hemos creado una estructura pensada solo y para ellos y ellas, ¿no? Entonces, la atención a demanda, evidentemente, es un factor muy importante. Quiere decir, tú a un adolescente no le puedes estar poniendo la barrera de que tiene que llamar, citarse, como única vía de atención, ¿no? Evidentemente, habrá atenciones que sí que es bueno, positivo, que aprendan, pues de alguna manera también, cuando no hay una urgencia, ¿no?, a planificar ese tipo de consultas. Pero la puerta de entrada tiene que ser una puerta de entrada muy abierta, flexible, esto, a demanda. Cualquier adolescente que llega al centro es atendido. Bueno, hay que decir que en tiempo de pandemia este tema ha pasado un poquito a revisarse en el sentido de que por necesidad de espacios, de cuidados, de distancias, de todo, en este momento estamos priorizando la cita previa, aunque evidentemente no le cerramos la puerta a nadie, pero siempre a todo el mundo intentamos priorizar la cita previa. Este paso es fundamental porque un adolescente, bueno, yo creo que la sociedad se va un poco sensibilizando porque hace unos años la adolescencia era una cosa como, bueno, casi inicial. Hoy en día ya es una estructura, o sea, es una etapa etaria consolidada, ¿no? Que además crece hacia arriba y hacia abajo, cada vez es más grande, cada vez hay más adolescentes menores de 10 años porque las nuevas tecnologías han tendido digamos, a hacer adultos. O sea, la infancia en cierta manera se está cortando, porque ya los juguetes son juguetes muchas veces tecnológicos que acceden a una manera de pensar y de funcionar como los adultos. Y luego, por otro lado, ya casi no existe juego libre, están absolutamente secuestrados porque cuando no van al colegio los llevan a una extraescolar, de otra escolar a otra, en la calle no hay espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la infancia también hay que revisar mucho y cuando hablamos de todo esto, de educación sexual, pues saber que cuanto antes empiece mejor, ¿no? Porque, claro, pretender, y a nosotros siempre nos demandan sexualidad en la adolescencia. Como yo digo, ya está todo el pescado vendido. Ya tienen toda su identidad, toda su construcción de género, todos sus valores, toda su idea de lo que es su cuerpo, las relaciones, los afectos, ¿no? Y aunque, bueno, es una oportunidad, la adolescencia es un replanteamiento de todo, pero yo creo que la educación sexual, sin ninguna duda, habría que empezar desde la infancia, ¿no? Y entonces desde ahí, bueno, pues el Centro Joven
lo que ha planteado es un recurso de atención integral a las necesidades de salud de estos adolescentes, adaptándonos a todas sus características y con 3 estrategias. La primera, la comunitaria, en el sentido de que nosotros no vamos a ser solo los que podemos dar salida y cobertura a las necesidades de los adolescentes, ¿no? Evidentemente tenemos que incorporarnos a toda la red social que trabaja con ellos y juntos, todos y todas, pues ver pues desde el teatro, desde los colegios, desde asociaciones, instituciones, desde las familias, todos juntos, pues contribuir a que este grupo etario, a esta edad, esta etapa importante de la vida, pues sea lo más positiva y saludable posible, ¿no? Bien, el otro eje es el educativo. Efectivamente, ahí están y les tenemos un montón de horas y podemos planificar con tiempo y con los centros las acciones, ¿no? De educación, no solamente sexual, sino de educación para la salud. Y luego, porque esto sí que es importante, muchas veces las instituciones ofrecen un montón de intervenciones educativas, a veces de ocio, de tiempo libre, pero no hay atención. Entonces, claro, al final todas las problemáticas que ocurren no se solucionan y llevan a situaciones muy graves. Entonces, poder cerrar, ¿no?, el círculo y dar también un espacio de atención para esas situaciones de riesgo específicas, de píldora del día siguiente, de ITS, de infecciones de transmisión sexual, de poder hacer analíticas, pruebas, de una asesoría sexual, de una planificación, métodos anticonceptivos, salud mental, etcétera, etcétera. Eso ya para nosotros es lo que creemos que redondea nuestra tarea y que, bueno, a lo largo de todos estos 16 años que lleva abierto el Centro Joven, hemos comprobado que realmente da una respuesta positiva y buena, ¿no?, a la salud de los adolescentes. Juan, exactamente con cuántos institutos de la zona centro del Distrito de Madrid trabajáis. Mira, en este sentido, cuando yo os planteaba las 2 estrategias, la participativa y la educativa, la centramos en el distrito centro, porque ahí sí que entendemos que, vamos, no podríamos dar abasto a trabajar con toda la red de todo Madrid a nivel local, no podría, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que nos centramos en el distrito centro y lo que es la parte asistencial está abierta a todo el Ayuntamiento de Madrid, incluso a gente que viene de fuera. Están todos los, también Erasmus y, por supuesto, todas las situaciones de vulnerabilidad que nos puedan llegar. Bueno, a mí siempre me habéis parecido un recurso básico que hay que conocer y siempre pienso que a mí en la adolescencia me habría salvado saber que había un lugar donde podía ir a hablar con profesionales de cuestiones relacionadas con la sexualidad o con sustos que a veces te puedes pegar de adolescente y que no tienes nadie con la confianza suficiente como para poderlo hablar, me parece importante. También has Perdona, hablado del... respondiendo a tu pregunta sobre el número de institutos, o sea, estando en centro, realmente nosotros con quien más trabajamos son con los institutos públicos más potentes. Por otro lado, trabajamos con quien quiere que trabajemos. Quiere decir que ahí también hay, por el tema de derechos, ahí también hay un problema, ¿no? Que es que hay colegios que no son permeables. Por eso creo que es un tema de derechos y un tema que debería estar estructurada la educación sexual por ley. No porque sea un colegio religioso, no va a hacer educación sexual. Debería de tener un currículum en ese sentido. Entonces intervenimos en los públicos, que fundamentalmente son el San Isidro, Cervantes, Lope de Vega, Cardenal Cisneros, Santa Teresa, Santa Bárbara, bueno, colegios que por otro lado son muy potentes, tienen mucha Isabel la gente. Católica también, ¿no? Isabel la Católica, lo que pasa es una colaboración, pero pertenece a otro distrito. A veces, puntualmente, en colegios cercanos, pues nos ofrecemos cuando hay una demanda que no está siendo satisfecha. Vale, La hablabas verdad, del marco de derecho y me parece importante, y Emeterio, yo creo que también tú lo has vivido en propias carnes. Se nos olvida a veces que el marco en el que vivimos hoy es un marco relativamente frágil y reciente, que somos herederos de aquella ley de vagos y maleantes y aquella ley de peligrosidad social
que por desgracia no se borró del Código Legal hasta hace relativamente poco, si no recuerdo mal, la década de los 90. O sea que, como quien dice, hasta anteayer no teníamos ese marco legal privilegiado y sí que había una visión legislativa que respondía a una visión social también de determinadas cuestiones en las que se fomentaba determinado odio o se podía sustentar ese odio del que hablábamos. Creo que es importante también en ese respeto a la diversidad, todo lo que estáis hablando y cómo desde los primeros años y las primeras etapas deberíamos vivir en esos espacios de tolerancia, no solo hacia la diversidad sexual, sino hacia todo tipo de, o construir un paradigma de normalidad basado en la diferencia, basado en la diversidad y basado en el respeto, ¿no?, a las elecciones de otros, que como sabemos también hoy en día, y tú como médico nos puedes decir, no son solo hombre o mujer, sino que hay unas intersexualidades, hay unas realidades que para muchas personas pueden ser dolorosos, dramáticas y, como nos hablaba Emeterio, también fuente de persecución, fuente de huida y una fuente de dolor, como habéis comprobado en el trabajo que hacéis en Fundación Edige. Ya hemos presentado un poco los centros donde vuestros centros, y me gustaría un poco que planteáramos qué puede aportar la cultura, qué puede aportar el museo, o qué se necesita del museo, o por qué el museo puede ser una herramienta interesante. En el caso de Edige, nosotros tenemos un proyecto desde hace 3-4 años con ellos de visitas, y en el caso de Centro Joven hemos ido haciendo un proyecto que empezamos nosotros, pero en el que ya estaba la idea de que se sumara al Prado, que ya desde el año pasado está también en esa colaboración. Cuéntanos, Emeterio, ¿qué puede aportar la cultura y qué puede aportar el museo, y cómo puede ser una herramienta útil para un espacio de tolerancia y de respeto a la diversidad? Yo creo que es muy importante. La verdad es que cuando comenzamos con vosotros, yo pensé que quizás es verdad que las personas que están con nosotros, los usuarios, son personas de diferentes clases sociales, diferentes situaciones económicas, pero creía que quizás no, para algunos podría ser interesante y para otros no tanto. Y realmente pienso que le aporta muchísimo, porque lo que aporta es que el conocimiento artístico, lo que está en vuestro caso, en vuestros museos, en vuestro museo o en los museos, lo que aporta es historia, una gran parte de historia y una forma de ver al ser humano desde el punto de vista cultural y sobre todo desde el punto de vista también con las explicaciones que vosotros aportáis en tu caso o en cualquier otro educador. Ellos empiezan a ver, se les abre un universo bueno y positivo, con lo cual yo los veo que cuando vuelven hablan mucho de ello, hablan con los compañeros que no han ido, cuentan lo que han visto, lo que les han explicado. Yo creo que esto, desde el punto de vista del crecimiento personal, es importante. Desde el punto de vista también de ese conocimiento artístico, les empieza a abrir unas ganas, un deseo de conocer más y empiezan a sentir el arte. Yo creo que por lo menos es la forma que lo estoy viendo yo. Bueno, esta mañana que hemos tenido Sí, una actividad con vosotros, con Fundación EDI, con un grupo de personas estupendas, nos contaba uno de vuestros residentes, que además es de la comunidad gitana, que él antes de esta experiencia odiaba los museos y le parecía que eran lugares que no tenían nada que ver con él, porque no eran como complejos y que no hablaban de cuestiones que se relacionaran con su vida, y que a partir de esta experiencia había descubierto que podía hablar de cualquier cosa a través de las obras de arte en el museo, ¿no? Esa idea de vincular, creo que es interesante también, como nos hablaba Juan nos hablaba de algo importante, el diseño a la carta y el diseño para la persona. O sea, creo que es interesante que los entornos culturales
se pongan en red con comunidades o con entidades como las vuestras, pero también que entiendan y que dialoguen con vosotros para entender cuál es el perfil y cuál es la necesidad dentro de vuestra comunidad, ¿no? Creo que en ese sentido estamos acostumbrados a ir a las entidades culturales, como los museos, un poco sin tener la posibilidad de elección. Tenemos que ir a consumir lo que hay. Es un menú casi de plato único. Mientras que lo que nosotros hemos tratado de crear con entidades como la vuestra o con Centro Joven es una especie de menú a la carta, donde puedas ir eligiendo y donde puedas ir construyendo en la medida de tu necesidad, ¿no? Creo que es interesante porque evidentemente el consumo cultural siempre nos va a beneficiar, el ir a un concierto, el ir a un museo, pero creo que hay algo que es darle una vuelta de tuerca cuando planteamos la posibilidad de construir en conjunto, en este caso con Mayam, vuestra psicóloga, o con Jason, alguno de vuestros educadores, esas reuniones o esas sesiones previas en las que diseñamos. Hoy, por ejemplo, el caso ha sido un poco sobre la marcha, pero también ellos ya habían verbalizado en algunas visitas anteriores y en algunas experiencias anteriores temas de los que querían hablar. Y es curioso porque han elegido hablar de sexualidades, han elegido hablar de la imagen de la homosexualidad, tanto femenina como masculina, del papel de la mujer, cosas que creo que a priori no se atreverían en un primer momento a plantear. De hecho, es curioso, no sé si te has fijado, Emeterio, cómo empezaba hoy la visita con los brazos cruzados y casi a la defensiva, y es curioso ver cómo esa aparente vergüenza va cediendo a lo largo de la visita y se convierte en un entusiasmo y en un querer participar, ¿no? O querer compartir o querer seguir hablando. Sí, sin duda, eso es lo que tú has dicho. Sí, sí que me he fijado porque además esto ha ocurrido en aquellos que no habían estado nunca. Entonces los veías como que eran unos y otros y al final eran iguales en ese sentido, ¿no? Pero hay una cosa que es muy importante, que ya que has comentado, que ha habido parte de lo que te han pedido hoy y lo que decía Juan, es el tema de la educación sexual. Es que nosotros hemos tenido que por petición de ellos, y porque es así, les estamos dando mínimo un taller al mes de sexualidad. Y eso porque falta, pero no estamos hablando de personas jóvenes que no sé, yo creo que esto a nivel institucional tenemos que hacer algo porque es algo que parece mentira que a estas alturas la juventud no esté formada desde ese punto de vista. Desconoce lo que decías, Juan, desconoce muchas cosas de la sexualidad y dices, ¿cómo es posible? Claro, y luego les preguntas, no, yo no, es que un amigo, es decir, como cuando yo, que tengo 65 años, casi yo tuve más información porque en aquel momento incluso pude encontrar alguna revista que me dio más información y sin embargo ellos no lo tienen, ¿no? Entonces lo que tú le estás aportando, por ejemplo, hoy o otro tema, otros días, a través del arte, estás dándoles también información, ¿no? Y información es educación, o sea que esto es importante. Bueno, creo que tenemos que construir marcos de tolerancia, de normalidad, y en ese sentido también creo que el programa DESEA que hemos construido con Tania, con Juan, Tania de Educadora del Prado y desde el Museo Thyssen, lo hemos llamado DESEA, que es diversidades, sexualidades y arte, porque engloba un poco ese abanico del que hablábamos. Juan, háblanos un poco de cómo ha sido esa colaboración con los museos, cómo ha sido la colaboración con el Thyssen también y cómo entendéis la herramienta vosotros. Bueno, yo primero con la pregunta que le hacías a Emeterio sobre cómo pensamos desde otros recursos, ¿no? Que la cultura, los recursos culturales, como en este caso el Thyssen, nos pueden ayudar a nuestra tarea o podemos relacionarnos con ello. Yo te diría que, vamos a ver, yo tengo muy claro, igual que os he dicho, he empezado diciendo que ante todo, toda intervención en salud, lo primero que me planteo, cómo está el eje de derechos, cómo está el eje de género,
cómo está el eje de la interculturalidad, es decir, los ejes transversales. También tengo muy claro que la salud tiene una naturaleza cultural, se construye culturalmente. Por lo tanto, no va a ser el sector y el sistema sanitario el que va a dar la respuesta a la salud, sino que lo va a dar la salud, la sociedad, la cultura. Es decir, hoy se ha aprobado la ley de eutanasia, ¿no? Pues eso se ha hecho porque hay una sociedad que está reclamando, está más madura y ha evolucionado, y hoy en día entiende la importancia que tiene, sobre todo en sociedades donde hemos llegado a edades muy grandes, ¿no? Y a veces a situaciones también de enfermedades que por los medios que hay de salud se mantiene con vida a las personas, pero en unas condiciones que no son dignas, ¿no? Entonces, la sociedad es la que va por delante, la que de alguna manera genera salud y enfermedad, ¿no? Bueno, la sociedad hay muchas más cosas, ¿no? Es decir, las grandes empresas, los intereses, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo que soy un admirador tuyo y que desde luego me apunto a la idea de que a mí los museos me parecían muy aburridos, y entonces, pues bueno, ir a un museo a disfrutarlo desde tu mirada o desde las miradas que proponéis en el Thyssen, vamos, yo me apunto a ir todos los días. Si yo pudiera ir todos los días y poder charlar, dialogar, ¿no?, con esos cuadros que no son algo estático, no son algo material que está ahí acumulado, ¿no?, sino que detrás, cuando lo trabajas tú con el grupo con el que vas, de repente es que se convierte en una ficción, ¿no? Ahí de repente cobra una realidad, es decir, desde dónde ha surgido, cómo ha surgido, por qué está ahí todo, te fijas en cosas que nunca te hubieras fijado, ¿no? Y de pronto ese cuadro se convierte casi en una serie, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? Entonces me parece muy importante esa relación, y sobre todo, hoy vengo de otro instituto, he estado toda la mañana allí y me di cuenta de que los chavales están aburridos en el colegio, es que están hartos de estar, es que son años, horas y horas de estar aburridos. Entonces, me parece que hay que aprender de otra manera. Yo no sé cuándo, decía Emeterio, ¿cuándo la educación sexual? No, perdón. ¿Cuándo una educación diferente? ¿Cuándo nos van a dar una educación y vamos a dar a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones una educación que realmente se adecue al siglo XXI, a todo lo que sabemos, cómo funciona el aprender? Hay que aprender desde lo dionisiaco, desde que sea algo divertido, interesante, que te implique. Yo, decías, yo me declaro también fan tuyo porque creo que la perspectiva cultural tú la tienes desde la colaboración previa al museo. Eres cuentacuentos, eres alguien con unas inquietudes culturales muy amplias y alguien que ha utilizado todas esas herramientas también desde lo personal en la construcción de grupos. Previo a nosotros sé que tenéis también una relación más larga con la Facultad de Bellas Artes también, en el trabajo de educación sexual, pero creo que una de las cosas interesantes es haber podido combinar la experiencia en el museo con esas ideas de educación afectivo-sexual que además abarcan un espectro amplio sobre cómo construimos la visión, cómo construimos la otredad también, porque al final el respeto a uno mismo y el respeto a los demás tiene que ver con cómo construimos al otro y cómo podemos llegar a entender lo que forma parte de nuestra comunidad y lo que queda fuera, ¿no? Hablabais de la educación sexual y yo también creo que la gran carencia es la educación emocional, por eso esa idea de lo afectivo, ¿no? Cómo hay que educar en lo afectivo, hay que educar en el conocimiento del cuerpo, en el conocimiento de las posibilidades expresivas, cómo la sexualidad es un campo de expresión más y cómo la sexualidad es algo que es transversal a toda la realidad humana. No hay nada humano que no esté atravesado por la sexualidad. Somos seres sexuales y es la manera en la que existimos. Y cómo aprender que esa sexualidad no tiene una sola forma, sino que tiene tantas formas como personas casi, ¿no?
Pero fíjate que cuando Emeterio plantea decir, ¿cuándo lo de...? Yo veo a las nuevas generaciones y a todas las generaciones, llevo casi 30 años, ¿no?, trabajando con adolescentes y jóvenes, y sinceramente os digo, es que no cambian las cosas, claro, no pueden cambiar porque fundamentalmente es que no cambia digamos, las herramientas, ¿no? No cambia la educación, no cambia, cambian pequeñas cosas, pequeños aspectos, desde luego el tema de la diversidad sexual, porque hay un contexto completamente diferente en un contexto urbano, Madrid, España, vale, hay cosas que sí han cambiado, ¿no? Hoy en día las chicas, los chicos te hablan de sus orientaciones sexuales, se definen, incluso se sienten empoderadas en su rol como lesbianas, como trans o como, ¿no? En todo ese tipo de situaciones, bueno, hay un cambio, hay un avance, ¿no?, evidentemente. Pero en todo lo que es la conceptualización de lo que es la sexualidad y todo lo que conlleva, ¿no?, seguimos como hace 30 años. Es decir, y el elemento que lo define es la pregunta que yo les hago: ¿cuándo empieza la sexualidad? Y sistemáticamente durante estos 30 años todo el mundo dice lo mismo. Empieza a los 12, a los 14, con la pubertad, ¿no? O sea, antes no hay sexualidad. Nadie conoce el placer, nadie conoce su cuerpo, nadie conoce los vínculos, nadie conoce el amor, nadie conoce nada. Es que llega la pubertad y ¡pa!, de repente aparece la sexualidad por ahí como por arte de Birle Bierloque, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Porque esta sociedad no hace educación sexual porque la sexualidad la relaciona con la genitalidad y con las relaciones coitales. Y entonces, ¿para qué hablar de eso si los niños no tienen esa necesidad, ¿no? Entonces, sigue habiendo, ¿no?, digamos, una reducción, ¿no?, de lo que es la sexualidad a un campo meramente instrumental, como es el tema de las relaciones, y además no solamente las relaciones sexuales, sino el tema de las relaciones coitales, ¿no? Es sexualidad igual a coito, ¿no? Y están en eso, ¿no? Entonces, ¿les hablas de otras cosas? Bueno, claro. Bueno, claro. Es como, pero no lo tienen integrado y desde luego no ha habido una educación emocional, ¿no? Y eso yo creo que es un déficit, una rémora que hace bueno, seamos mucho más incompetentes en todo lo que es el manejo de toda nuestra vida sexual, que debería ser mucho más libre, placentera y positiva, ¿no? Una educación emocional que debería ser básica para ayudar a construir a la persona y su capacidad de resiliencia, ¿no? Su capacidad de poder superar esas situaciones difíciles. Emeterio, me gustaría que nos plantearas un poco qué situaciones os llegan a Fundación EDI y cuáles son los perfiles con los que vamos a trabajar en esos grupos. Uy, las situaciones son muy amplias, ¿eh? Hay todo tipo de casos, desde personas viviendo de hogares desestructurados, donde realmente esta persona pues, o ha sido rechazado por uno de los progenitores y por el otro no, y eso ha ocasionado también culpabilidades, etcétera, etcétera. Hasta los problemas de efectivamente personas como decía antes, el caso que también se da y que se encuentran como más desprotegidos porque no saben qué hacer y la policía incluso no les cuenta, no les ayuda mucho. Muchas veces cuando una chica dice, oye, es que, o un chico dice, es que mi pareja me está maltratando, ¿no? Entonces, estas cosas que son difíciles y que son duras, son las que aparecen ahí. Luego aparecen personas de otros países donde realmente incluso nos parece terrible lo que estamos comentando ahora, pero que han sido incluso más terribles. O sea que muchos de ellos, perdón, muchos no, algunos de ellos se han escapado incluso heridos, es decir, porque incluso su familia
independientemente de su orientación sexual, que lo acepten o no, o de su identidad de género, han hecho un esfuerzo vendiendo a veces los muebles y el televisor para que el pobre pueda venir y venir a un país donde piensan que por lo menos va a sobrevivir y va a poder hacer su vida. Y realmente lo consiguen porque vienen con mucha fuerza. Y eso es importante. Y bueno, eso es lo que nos encontramos. Eso es lo que nos encontramos cada día con esas personas. Y luego hay otra parte que no me gustaría dejarlo de subrayar aquí, que son los casos de familias religiosas, digamos, radicales. La verdad es que me resulta muy difícil, yo que no soy creyente, pero sí que lo he sido y de familia religiosa católica, en pensar que hay familias cómo pueden maltratar a sus hijos simplemente porque el hijo considera que su género ha nacido chico y resulta que es chica, o que su orientación sexual es diferente a la norma. Y cómo pueden machacarlos hasta tal punto que de verdad emociona mucho cómo es posible que esto sea posible, que pase todavía en este país. Y claro, te encuentras con que efectivamente son mayores de edad porque acaban de cumplir sus 18 o sus 19 años, pero les faltan las herramientas para poder despegar de eso que al final les ha hecho daño y que no saben muchas veces cómo dejarlo atrás porque han mezclado esa afectividad, llamarlo afectividad me parece un poco exagerado, de esos padres que por ser diferente o por ser diverso lo han intentado cambiar estropeándole la vida, ¿no? Afortunadamente tratamos y casi siempre de que realmente se recupere. Ujú. Eh, Veo que hay todo un panorama de motivos por los que la educación afectivo-sexual debería ser algo básico. Y bueno, hemos hablado también a veces de relaciones consentidas, muchas veces en los programas también. Hemos hablado de otras realidades y de realidades que quizá en la colección del Thyssen no las tenemos tan representadas, pero sí en la colección del Prado con obras como La mujer barbuda. Yo recuerdo los nombres antiguos que son los que ya no tienen. Eh, o el hermafrodito que habla también de la intersexualidad, ¿no? De todas estas realidades que no son algo que suceda ahora, sino que son una realidad histórica y algo que ha acompañado a la humanidad. Eh, lo que nosotros desde el museo siempre tratamos de trabajar con una visión transversal y con una visión hablando un poco de la idea de el respeto y de la idea de la diversidad. No solo la diversidad sexual, sino la diversidad en cualquier amplio, en cualquier entorno. De hecho, hablábamos un concepto que nos gusta mucho y que volvíamos a trabajar hoy, concepto que yo conocí a través de María López Fernández Cao, que es el del privilegio epistémico. El de que eres una persona que tiene una experiencia y puedes hablar de esa experiencia a través de lo que has vivido y por tanto eres un experto. Creo que las personas que venís a través de Fundación EDI son expertos y tienen un privilegio epistémico porque son los verdaderos expertos en su vida. Es algo que hablamos también en otras poblaciones también que pueden sufrir o no discriminación y es algo que también tienen los adolescentes con los que trabajamos. Tienen un privilegio epistémico sobre su vida, sobre su experiencia y creo que lo importante es generar espacios de escucha para que la gente pueda sentirse, como hablábamos, en confianza y hablar. Creo que es muy bonito. Yo recuerdo el primer año los talleres en los que resumíamos las actividades y que hacíamos en Centro Joven, donde sucedían a través de las dinámicas que planteabais en Centro Joven, plásticas y a veces llevadas, porque tú también eres, si no me equivoco, psicodramatista. Sí.
O sea, a través de las técnicas del psicodrama, como muchas veces también se generaban y salían unos contenidos bastante importantes, bastante curiosos, y cómo a veces las personas también desenvolvían unas narrativas muy fuertes. Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es decir, todos somos historias de vida, ¿no? Entonces, es que es una pena, ¿no? El sistema educativo, y perdón porque me estoy metiendo mucho, pero claro, estar ahí en una silla todo el día sentado y el profesor hablando y hablando y metiéndote ideas y al final no hay interacción en el grupo, no hay, digamos, un aporte también de lo que cada uno tiene como experiencia, porque además ahora cada vez tienen más experiencia los chavales, ¿no? Que viajan más, tienen más acceso a información de la que teníamos en nuestra época, ¿no? Antes la escuela, evidentemente, era casi la única vía que teníamos de información, ¿no? Pero hoy en día, pues es que, en fin, no es así, ¿no? Entonces, yo creo que para ellos, y además yo creo que es fundamental, eh, la idea de aprender. Entonces, aprender no se aprende cognitivamente. No se puede aprender. Es decir, la transmisión de conocimientos se queda aquí, hay que pasarla por el cuerpo, ¿vale? Entonces, yo no puedo hacer una educación sexual que solamente sea contar cosas, datos, información. No, como mejor se aprende, desde luego, es que tú puedas expresar, contar tu vida, que surja un caso, que él cuente su emoción, que tú lo intentes como que se lleve también a lo, digamos, a sus experiencias, ¿no? Es decir, habéis hablado con vuestra familia, que cómo fue vuestra primera vez, cómo esto, cómo lo otro. Pero eso requiere una situación de intimidad, que a veces en los colegios, claro, no se puede dar. A veces hay que solicitar que salgan los tutores, que salgan los profesores, porque si no, no hay esa confianza, ¿no? Y entonces, en la experiencia que hemos tenido con vosotros, a mí me gusta mucho porque, bueno, también ellos están muy sensibilizados porque son bachilleres artísticos y claro, eso de ir al museo les apasiona, ¿no? Pero también, por otro lado, el que podamos utilizar una herramienta que para ellos es su propia creatividad, ¿no? Y que a través de lo que ellos hacen podamos trabajar lo que es la sexualidad, pues a mí me parece que, digamos, facilita mucho más el aprendizaje, ¿no? Yo me acuerdo cuando contigo, cuando empezamos esto, pues nos sentamos ahí en tu taller y empezamos, yo te decía, pues yo creo que hay que hablar de esto. Y tú decías, bueno, entonces, pues este cuadro podría ser, porque aquí se refleja esto, lo otro, tal, y no sé qué. Bueno, pues a mí me parece que eso es lo interesante, ¿no? Que incluso un cuadro que está pintado, que es mitológico, que está pintado hace 3 siglos, pero claro, está recogiendo la experiencia de un pintor y ahí está recogida muchas cosas, ¿no? Entonces, poder trabajar a través de ellas y que ellos se vean reflejados y puedan contar sus experiencias, pues me parece que el aprendizaje es mucho más significativo, ¿eh? Bueno, una de las cosas que nosotros planteamos siempre, aparte de esa transversalidad en las lecturas, es lo podríamos llamar la experiencia consciente en la visita. Normalmente en un museo te recomiendan, en un museo como el nuestro, te recomiendan que la visita puede durar 1 hora, 2 para ver 1000 obras. Mientras que creemos que eso es una visita interesante, donde te puedes hacer una idea de la colección, pero realmente donde vas a hacer un proceso escaso de reflexión en torno a la obra, ¿no? Nosotros siempre hablamos de ver pocas obras, de que la visita sea participativa, como habéis experimentado tanto Juan, Tania, tiene la misma Tania en el Prado, tiene la misma dinámica, la misma experiencia también. Y lo que planteamos es que frente al consumo rápido, frente al consumo de cualquier experiencia, lo que hagas es un proceso de experimentación y de toma de conciencia de qué es un museo, para qué sirve un museo, qué es una obra de arte, para qué sirve una obra de arte. Y creemos que determinadas preguntas y determinadas cuestiones que puedes reflexionar ante la imagen, vivimos en un mundo de imágenes, son extrapolables a cualquier narrativa personal y son transversalizables
a cualquier campo de la experiencia humana, ¿no? Bueno, pues tenemos el ejemplo más claro para mí, por ejemplo, es el columpio de Fragonard, donde hacemos esa ruptura de los esquemas de visión, o cómo podemos utilizar cuadros o estilos pictóricos como el impresionismo que hacíamos esta mañana porque nos pedía Fernando, para hablar también de cuestiones sobre la visión, porque en el fondo, y como médico y Emeterio, como fundador de EDI, creo que estaréis de acuerdo conmigo, los sistemas de visión son sistemas de pensamiento y las sociedades crean las imágenes según piensan. Quizás sería interesante, y en eso estamos en DESE ahora, pidiendo que creen sus propias obras, sus propias imágenes, para a través de artistas contemporáneos como Detonante poder dialogar con las imágenes del pasado que están en los museos, que no dejan de ser lo que consideramos que ha merecido la pena conservar del pasado, ¿no? Lo que consideramos que es la identidad de la ciudad. Creo que hay que hacer consciente a la gente de que es la dueña de cómo construye su ideología o cómo construye su visión, y que si no eres dueño, al menos debes ser consciente de que puedes tomar decisiones dentro del pequeño margen que te deja toda la información que te da. Y a partir de aquí me gustaría también que habláramos de algo que yo sé que a Juan le preocupa y seguramente a Emeterio también, que son el mundo de las imágenes de la contemporaneidad y sobre todo determinadas cosas que hablábamos, como cómo hay aprendizajes que no se hacen en la escuela, pero sí que se hacen a través de los medios tecnológicos, no de las mejores maneras posibles, y sobre todo con unos efectos a veces tremendos para personas adolescentes o para personas que están buscando su identidad. Sí, entiendo que te refieres, desde luego, por ejemplo, a todo el efecto que tiene en este momento en los jóvenes la pornografía, la accesibilidad a la pornografía, cómo la publicidad cosifica, en este caso desde la perspectiva de género, el cuerpo de la mujer, Y ¿no? no solo el cuerpo de la mujer, creo que en el mundo gay también hay un problema con la cosificación del cuerpo, que lo que hace es, y la hipersexualización, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. No sé qué opinará Emeterio. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso hablando con los chicos y chicas de la fundación, ellos me dicen, a veces comentan, dice, es que ahora la sexualidad es solamente un consumo inmediato. Veo que están buscando esa afectividad que antes existía por los ritmos quizás y las formas de conocerse, y ahora no la tienen. Ahora es como un producto de consumo la sexualidad, y además muy rápido. Y claro, le queda la otra parte, y yo veo que los jóvenes son conscientes. Lo que pasa es qué es lo que tienen, no sé qué es lo que podrán hacer o cómo les podremos ayudar a que esto realmente no sea así, porque no se sienten satisfechos. Nosotros entendemos que no se sientan satisfechos, pero es que no se sienten satisfechos. Es decir, podría ser que hubieran cambiado las cosas y que esa fuera otra forma de relacionarse, pero es una forma de relacionarse donde están faltando muchas cosas, y por tanto no se sienten a gusto con ello. No lo sé. Claro, lo que yo les planteo muchas veces es, finalmente, ¿cómo van a ser vuestras relaciones sexuales? Pues van a ser como son vuestras relaciones. Es decir, ¿cómo son vuestras relaciones? ¿Y qué elementos consideráis más relevantes, más importantes, los ingredientes que hacen que tú, con alguien con el que realmente tienes una buena relación, qué cultivas ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hace que eso sea una buena relación? Entonces hablan del respeto, de la confianza, de la igualdad, del consentimiento, de la comunicación, de la libertad, de la sinceridad, de la lealtad. Entonces yo les pregunto, ¿y en vuestras relaciones normales, con vuestros amigos, en vuestra familia, hay esos elementos? Que si no hay esos elementos, vuestras relaciones sexuales no pueden ser de otra manera, porque si no has aprendido el respeto, ni sabes lo que es la confianza, ni te sientes libre, ¿no? Para poder elegir, ¿no? Pues al final tus relaciones sexuales van a ser sin libertad, no van a tener esos ingredientes. Entonces,
me parece que es lo primero que habría que enseñar, ¿no? Incluso te diría que antes de seguir incidiendo tanto en el tema de la violencia de género, creo que hay que invertir mucho más en lo que es enseñar el buen trato, dedicar más tiempo al enseñar el buen trato, a dar las habilidades emocionales que decías tú antes, las habilidades para la vida, de la empatía, el autoconocimiento, la toma de decisiones, cómo soportar la presión de grupo, la escucha activa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para mí son más o tan importantes como las matemáticas o la lengua, ¿no? Imagino que cuando hablamos de afectividad y sexualidad, una escucha activa, una empatía con el otro, es algo básico. También yo recuerdo haberos oído a ti y a otros, a Emeterio nos lo acaba de mencionar también, y a otras especialistas en temas de género, que constatan en los jóvenes un retroceso en cuanto a los modos y las libertades. No sé si tanto Emeterio como tú constatáis esa misma idea de que lo que viene con una merma en esa área. No sé qué responderte. Probablemente tengas razón, porque yo lo que sí veo, y vuelvo otra vez un poco a lo que decía antes, ¿no? Que incluso cuando estamos hablando de personas LGTBI y además en una situación complicada o de víctimas y tal, se están descubriendo otras personas dentro de las letras del LGTBI, me refiero, de repente un gay dice, oye, es que porque está allí con una chica o un chico transexual y dice, yo no sabía lo que era eso. Es decir, yo no sé si esto hemos avanzado o no, o solo hemos avanzado en un camino estrecho, quizás mucho más amplio que el que teníamos antes, pero no es completo. Es decir, no sé si se está estrechando. Yo, desde luego, no sé, yo no lo veo que se esté ampliando y no me conformo, pero pienso que igual está siendo igual, sin hacerse más estrecho. Pero aún así, efectivamente, falta como que tenemos algo que nos impide dar más pasos, pero más pasos, si los más pasos son simplemente de lo que hemos estado hablando antes, son de pasos de respeto hacia el otro, de conocimiento de la otra persona, de empatía, de emociones, de compartir, de las cosas que nos hacen buenos humanos, que es lo que pretendemos ser todos, porque seguro que seremos más felices. Era algo que Yo, nos planteaba Juan, lo de la calidad sí, en las yo en mi relaciones. opinión, respondiendo a tu pregunta, te diría que es claro que en el avance desde el punto de vista de las relaciones, las mujeres han dado un cambio importante, ¿no? En el sentido sobre todo de empoderarse, ¿vale? Pero los chicos realmente sí que se sigue manifestando, y yo diría que desgraciadamente no está igual, sino que está peor, todos los aspectos relacionados con el machismo y el reforzamiento del modelo patriarcal, ¿vale? El hombre y los chicos no estamos comprendiendo ni sabiendo cómo incorporar las políticas de igualdad, las relaciones de igualdad, el empoderamiento de las mujeres. Entonces, a eso evidentemente contribuye el que sigue sin haber una educación sexual, coeducativa, evidentemente. No hay una educación sexual con perspectiva de género y no hay una educación con perspectiva de género, ¿vale? Poquito a poquito se va viendo cómo se va cuidando, ¿no? El tema de los contenidos que hay curriculares para darles la revisión de perspectiva de género, para que aparezcan más mujeres. Yo eso sí veo que hay un esfuerzo, por ejemplo, en los institutos, ¿no?
con el Día de la Mujer, con estos días y tal, aprovechan y hacen un esfuerzo por reivindicar figuras científicas, culturales, artistas, mujeres, para darse cuenta y que tomen cuenta de que no es que la mujer ha estado siempre, digamos, en una posición, sino que es que no sé, o sea, que no haya habido mujeres científicas, que no haya habido artistas, que no haya habido músicas, escritoras, es que las ha habido siempre, pero que no han podido, o como mucho han tenido que pasarse por hombres para poder desarrollar sus talentos, ¿no? Entonces, por un lado, no hay esa educación sexual y por otro lado está haciendo mucho daño las nuevas tecnologías porque como un instrumento de control y de poder, ¿vale? Pues se han incorporado como un elemento de sextorsión, de acoso, ciberbullying, etcétera, que ha potenciado las posibilidades de ejercer ese poder por parte de los chicos. Y el otro, sin ninguna duda, el acceso a la pornografía, que además es una pornografía que ya es, bueno, pues tipo YouTube, ¿no? Son plataformas con absolutamente libre acceso a un clic, la pueden acceder en el móvil, gratuito, sin ningún tipo de filtro. El otro día, hace 2 días, la mayor plataforma del mundo en temas de consumo o de material pornográfico ha eliminado 10 millones de vídeos, 2 de cada 3, porque se ha descubierto que la mayoría eran vídeos reales, que estaban recogiendo incluso violaciones reales que grababan personas con relaciones con sus parejas y que luego compartían. O sea, una cosa totalmente aberrante, ¿no? Que el componente de violencia explícita del hombre contra la mujer en esos vídeos es prácticamente en un 80% de los vídeos. Entonces, claro, todo eso, si es la única vía por la cual acceden a una determinada información, ¿qué es lo que aprenden? Claro, aprenden que es que ellos lo que tienen que hacer es ser dominantes y hacer y forzar a las mujeres a hacer todas esas cosas. Entonces, evidentemente, en ese sentido, claramente hay un deterioro que es necesario abordar. Entiendo por lo que estamos hablando, y me parece muy interesante lo que ponéis sobre la mesa, tanto Emeterio como tú, Juan, que creo que las mujeres en el último siglo, y puede que más tiempo, han hecho todo un proceso de reflexión y han hecho todo un proceso de lucha y de empoderamiento y una construcción de una identidad también. Con toda su diversidad, con todos sus conflictos, pero creo que no ha habido un proceso de reflexión sobre, o del mismo tipo, sobre la masculinidad. Eh, puede ser que debiéramos también aprender nuevas maneras o nuevas posibilidades de masculinidad, porque hablamos de feminismo, hablamos también de mujeres, hablamos de derecho, pero yo cuando pienso en la masculinidad hay como una especie de vacío, de silencio, donde todavía estamos muy en esos prototipos de los que hablabas y quizá ser hombre en el siglo XXI sean muchas otras realidades también, ¿no? Y donde podamos tener también esos modelos en los que construirte de una manera y con todos esos elementos de los que hablabais, de la afectividad, de la comunicación, de la empatía, del respeto, de la tolerancia y de la igualdad, que no es nada que no esté en el marco legislativo del que hablabas al principio, ¿no? Y es curioso porque si vamos al museo, el museo tiene muchas imágenes que tendrían todas esas características de las que tú hablas desde una connotación negativa. O sea, los museos están llenos de imágenes de violencia, de machismo, están llenos de esos contextos que si no se hacen una relectura, lo que harán es perpetuar también esos modelos de los que hablamos. No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque al final de la historia, y yo déjame que te dé un punto de vista, es que me doy cuenta, por ejemplo, que dentro del mundo homosexual veo que hay comportamientos masculinos de la cultura del patriarcado, que hay muchos de ellos que hay que eliminar o pulir o cambiar,
probablemente, y no los ven. Probablemente lo que estás hablando tú de los museos, lo que tú haces, por ejemplo, cuando estás explicando alguno de ellos, les hace pensar efectivamente qué tipo de hombre es ese. Realmente ese patriarcado no encaja ahora ni con sus formas de ver o de pensar en estos tiempos actuales. Es decir, no solamente está en el macho, en la parte masculina de la parte heterosexual, es que está, está en toda nuestra cultura. Con lo cual, efectivamente, hay que hacer ese cambio y hay que promoverlo desde todos los puntos de vista, porque el ser humano, afortunadamente, creemos que con contemplando toda esta serie de derechos, está mejorando, y claro que sí, y entonces tenemos que impulsarlo. Yo es que soy de la idea de... Yo no soy partidario de hablar de las nuevas masculinidades y que el hombre tiene que ser un nuevo hombre y ese tipo de cosas. Yo soy ya. Yo te lo planteo porque me surge la Porque cuestión. además creo que está abocado al fracaso. Es decir, que porque no hay más evidencia que la de que hay una asociación de hombres por la igualdad y tal, y son 3, y llevan años y años y no pasan de 3, ¿vale? Quiere decir, yo he estado haciendo un trabajo con hombres en paro mayores de 55 años que estaban hechos polvo porque su rol tradicional de ser proveedores, pues como están en el paro no lo pueden hacer, y entonces sus mujeres, que están educadas en ese contexto, pues claro, dicen, oye, yo he cumplido, yo he tenido hijos, te doy de comer, eres tú el que no cumples, así que hasta que no cumplas, aquí no entras a casa. Entonces, quiero decir, eso es una construcción que no la hacen los hombres, no la hacen las mujeres, hay que hacerlo como sociedad, ¿no? Entonces, yo no soy partidario de las nuevas masculinidades, soy partidario de educar a las personas como personas, y no educar a las personas como hombres o como mujeres, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que invertir más, vamos, que entiendo que haya todas estas políticas que den montones de dinero para el tema del empoderamiento de las mujeres, pero yo creo que esta sociedad no va a cambiar hasta que no haya políticas claras coeducativas desde pequeños, ¿no? Es decir, que desde pequeños no se nos eduque como chicos y como chicas, sino se nos eduque como personas, ¿no? Y luego las personas decidirán lo que quieran de ser. androginia, expresión de género, orientación, identidad, dejémosles a las personas ser personas, ¿no? Y que decidan. Pero hasta que no suceda eso, a mí me parece que va a ser difícil. ¿Y qué es lo que sí veo que pasa? Pues que pasa que hay una cada vez mayor distancia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Ya no es la historia esa que hay incluso un juego que termina siempre fatal, que es el de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, y entonces se juega entre parejas y al final todas las parejas se acaban peleando porque sale de todo. Entonces, creo que por ahí no se van a solucionar mucho las cosas. Me gusta esa idea de que, y creo que en el fondo hablamos un poco de lo mismo y pensamos un poco en la misma línea porque es el trabajo que hacemos también desde el museo. En realidad yo creo que en lo que deberíamos trabajar y educar es en el pensamiento crítico, deberíamos educar en la toma de conciencia, deberíamos utilizar el discurso del museo y de cualquier espacio cultural como un espacio de cuestionamiento también, ¿no? Y deberíamos tratar de escuchar las historias que no han sido contadas o que no han sido dichas. Y quizá desde ese educar en la empatía, me gusta mucho todos esos planteamientos que lanzabas y creo que son transversales a la medicina, transversales a la educación, transversales también al trabajo que hacéis en EDI, esa idea de escuchar, de empatía, de pensar, de reflexionar, de cuestionar y la idea del respeto es un poco el eje central o el eje troncal
de los trabajos que hacemos tanto con vosotros, con EDI, como con Centro Joven y con Museo del Prado también en el programa de SEA, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo, creo que quizá a veces especificar demasiado las cosas es paternalizarlas, etiquetarlas y casi racializarlas, ¿no? Entonces, es fácil lo que hablábamos con Emeterio, de plantear nuevas masculinidades, pero quizá lo que nos tenemos que plantear, y en eso estoy de acuerdo contigo y me parece un pensamiento bonito, lo de ser personas y a partir de ahí cada uno que decida cómo quiere ser. No sé qué opinas tú, Emeterio. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Suscribo todo lo que ha dicho Juan y lo que has subrayado ahora. Es totalmente de acuerdo. Lo que quería un poco poner sobre la mesa la realidad de que efectivamente tenemos que cambiar y esos cambios afectan al ser humano, da igual su género, su orientación sexual y que eso no es, eso puede o ser importante para cada uno, pero que no tiene que ser ni motivo de diferenciación, ni motivo de discriminación, ni motivo de nada, sino simplemente que sea algo para que el ser humano sea más ser humano de lo que esta sociedad del patriarcado nos ha llevado. Bueno, yo os agradezco la conversación que hemos tenido hoy, os doy las gracias por estar. Vuelvo a comprobar que son temas de una gran complejidad, que son temas sobre los que hay que debatir, expresar. Hay que tener la libertad de equivocarse, que muchas veces en estos temas nos da miedo equivocarnos y creo que los jóvenes también tienen ese miedo a decir algo inconveniente o poco apropiado y creo que este poder reflexionar escuchando a otros, este poder ser consciente de que a veces puede haber planteamientos que tienes y que ni siquiera eres consciente de que los tienes, es lo que nos puede ayudar también a modificar, a cambiar, a transformar la sociedad en algo mucho más tolerante, respetuoso y creado a través de la convivencia, que es lo que yo creo que queremos tanto a través de espacios como el de Fundación EDI, como el de Triángulo, Kif Kif, COGAM, tantas entidades que os dedicáis a trabajar en modelos de normalidad basados en la diversidad, o a través de espacios como Centro Joven, que lo que trabaja es en crear una sociedad mucho más saludable y donde la enfermedad de la intolerancia no esté presente y las cuestiones de salud sean algo al acceso o a la mano de cualquier persona, tenga la edad que tenga y tenga la problemática que tenga. Ha sido un placer, como siempre, hablar y aprender de vosotros. Juan, te dejo el espacio para que nos comentes lo que quieras y Emeterio también. Bueno, básicamente agradecerte la oportunidad de disfrutar de esta experiencia, que creo que tanto para nosotros como para los propios adolescentes y sobre todo también los profesores que disfrutan más que los adolescentes de la experiencia, les encanta, pues nos está sirviendo a darnos cuenta, ¿no?, de que tenemos todos los elementos, ¿no?, para poder construir una sociedad más positiva, igualitaria, utilizando todas las posibilidades que nos dan, no limitarnos, ¿no? Yo soy sanitario, pues me dedico a hacerlo desde lo sanitario, ¿no? Yo me dedico a la cultura, pues yo me quedo en el museo, ¿no? Entonces, esas ventanas, ¿no?, que estamos abriendo y por las cuales nos colamos y podemos investigar otras formas de aprender, pues son maravillosas, así que muchas gracias. Bueno, yo solamente de verdad agradeceros bueno, que hayamos tenido también esta conversación, esta oportunidad de intercambiar algunas reflexiones y desde luego agradecerte, Alberto, el trabajo que hacéis, que ojalá lo hagan otros museos, porque una de las cosas que se me ocurría hoy es que estabas creando emociones, entonces eso es algo fantástico. De verdad, ojalá que todas estas cosas y estos pasos sirvan para que hagamos lo que todos queremos
que seamos, vivamos en este caso Madrid, en una sociedad más libre y donde seamos seguro más felices. Bueno, yo agradeceros tanto a Centro Joven como a Fundación EDIG. Centro Joven creo que es un espacio imprescindible que debería ser del conocimiento de todos los adolescentes y jóvenes de Madrid, el saber que tienen la certeza, la seguridad de ir con profesionales donde van a estar perfectamente atendidos, cuidados, protegidos y entendidos, y que haya espacios como EDIG que sean salvavidas para mucha gente que necesita también, después de experiencias muy duras, el poder estar acompañados, cuidados y evidentemente como Museo Nacional y como área de educación de un Museo Nacional, nuestra obligación es la que planteaba Juan, este Jerez con otras entidades culturales, ONGs y generar un tejido a través de la cultura, a través de la comunicación con otras áreas como la salud o como la que hacéis vosotros en defensa de los derechos de las personas LGTB, para crear esa sociedad que en realidad queremos todos. Así que ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros. Os agradezco el esfuerzo que habéis hecho un viernes a esta hora y espero que nos sigamos viendo en el museo. Seguro. Gracias. Un abrazo, Hasta Emeterio. luego, Juan. Un abrazo. Hasta luego, Alberto. Chao, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao.